El sector del cine en España ocupa a unas 40.000 personas y es uno de los más importantes de la industria cultural, una industria, la cultural, que representa entre el 3 y el 4% del PIB y emplea alrededor de 500.000 de españoles. Pero la importancia del sector del cine va mucho más allá de los números y de su indudable importancia económica. El cine, como la cultura en general, sirve para hacer mejores y más atractivos a las personas y a los países, y en ocasiones representa la imagen del país en el mundo. Pues bien, una de esas películas que en estos últimos tiempos ha disparado nuestra autoestima y ha mejorado la imagen de nuestro país en el mundo ha sido Lo Imposible, la película protagonista de esta charla. Aunque el juego de palabras sea barato, Lo Imposible ha logrado lo que ahora mismo parece imposible para el cine español. Una película ambiciosa y de gran calidad artística que ha conquistado al público nacional e internacional y que en el mercado español ha resultado mucho más seductora que las películas más poderosas del cine internacional. Lo Imposible costó 30 millones de euros y ha recaudado hasta ahora unos 176 millones de dólares en todo el mundo. Y hay un dato muy contundente y llamativo. Lo Imposible ha atraído a los cines españoles a más de 6 millones de espectadores. Es decir, de cada 100 españoles, unos 13 han ido a las salas de cine y han pagado una entrada para ver esta película. Lograr eso en estos tiempos de descargas y piratería y en un mercado como el español, en el que normalmente el cine extranjero mantiene una cuota de mercado de aproximadamente el 85%, es algo asombroso y, desde luego, absolutamente excepcional. Lo Imposible representa, de algún modo, el cine español soñado, un cine que se sacude complejos, que destruye prejuicios, que derrota los lugares comunes, que supera las debilidades endémicas propias de su industria y de su país y que desafía con éxito los retos de todo tipo que impone nuestra época. Hay muchas claves que explican este éxito descomunal, algunas de ellas misteriosas, como suele ocurrir en los éxitos, en los que siempre hay algo de accidente. Pero hay otras claves muy identificables. Entre otras, el enorme talento de un grupo de profesionales españoles encabezados por su director, Juan Antonio Bayona, un joven y brillantísimo cineasta que ya deslumbró hace unos años con su ópera prima El Orfanato. Entre otras, también la capacidad, la lucidez, la intuición y el empeño de los productores del proyecto. Hoy, en el Foro Pilot, contamos con uno de esos productores responsables del fenómeno de Lo Imposible, Enrique López Lavigne. Enrique López Lavigne es abogado y desde hace unos 20 años comenzó en esta condición su vinculación con la industria en la empresa Sogecine. Vivió en primera fila la gran apertura de las televisiones al mundo de la producción de cine y después de programar y comprar películas para Canal Plus, pasó a desarrollar proyectos, a trabajar en la distribución y a implicarse en la producción de películas de directores de su generación como Julio Meden, Isabel Coixet, Javier Fesser, Daniel Calparsoro o Juan Carlos Fresnadillo. En 2004, con Belén Atienza, fundó la productora Apaches, con la que, además de impulsar, entre otras películas, su debut como director en compañía de Juan Cabestany, ha sido, junto a Telecinco Cinema, artífice fundamental de Lo Imposible. Lo Imposible responde de una manera muy precisa al cine que siempre ha aspirado a producir Enrique López Lavigne, un cine basado en el talento de los profesionales españoles, pero que sea ambicioso y que pueda viajar por el mundo, contando con la colaboración y la complicidad, por un lado, de las televisiones, que se han convertido en motores fundamentales del cine español, y por otro, de los grandes estudios de distribución internacional. De algún modo, su apuesta consiste en sintetizar lo mejor del cine español con lo mejor de la industria norteamericana, incluyendo sus estrategias industriales y comerciales, su idioma o sus grandes estrellas. Una película española suele contar, en el mejor de los casos, con un presupuesto de unos 3 millones de euros y el tiempo de rodaje suele oscilar entre 6 y 7 semanas. Bueno, Lo Imposible contó con un presupuesto de 30 millones de euros y se rodó durante 25 semanas en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante y las costas de Tailandia. En esta película han trabajado unas 500 personas, ha contado con miles de figurantes y también con 2 estrellas de la talla de Noemí Watts y Ewan McGregor. La chispa que dio origen a la película saltó de una manera azarosa, como tantas veces.
Un día de las Navidades de 2007, Belén Atienza, la socia de Lope Lavigne, escuchó en el programa La Ventana de la cadena SER el testimonio de María Belón, una de las supervivientes del tsunami que en 2004 arrasó las costas del sudeste asiático y dejó cientos de miles de muertos. Esa tragedia estremeció al mundo y el testimonio de María Belón en la radio conmovió profundamente a Belén Atienza, que enseguida comprendió que allí había una gran historia. Belén contagió su entusiasmo a Enrique Lope Lavigne y a Juan Antonio Bayona, y los tres lograron que la propia María Belón se implicara en el proyecto. Así nació Lo Imposible, una película que reconstruye muy fielmente la peripecia de María Belón y su familia durante aquella tragedia. Lo Imposible está llena de emoción y de verdad, y también de una enorme capacidad para deslumbrar al espectador con las armas más nobles del cine espectáculo: